Bueno, otra entrevista y no digo de mujeres empoderadas, pero sí de científicos de datos, una combinación que es la primera vez que me toca presenciar. Y doblemente interesante esta entrevista porque tiene unos números que va dentro después de unos minutos cuando se termine de presentar y ahondar un poco más quién es Erika como Erika, no importa el cargo, no importa la empresa al principio, los números que son impactantes, impactantes. De hecho, tomé los números, los presenté en dos grupos de WhatsApp donde hay muchas mujeres, digamos, empoderadas en el sentido de con un propósito, y se armó un lío, porque los números que sí, que no, que hay que cambiarlos, hay que hacer cosas. Así que, Erika, bienvenida a esta entrevista, gracias por tu tiempo. Yo sé que tenés un montón de cosas que hacer y te tomaste un ratito para estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Oscar? Un placer estar acá con ustedes. Bueno, te cuento, ya te tiré un dato que al final se armó un ida y vuelta con los números que te Un vas a tener que debate. explicar. Sí, sí, vas a tener que explicarlo. Contanos, ¿quién es Erika? Como Erika. Bueno, Erika, a ver, soy licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Me recibí ya hace mucho tiempo, cuando era muy jovencita, a los 21, 22 años. Después hice un máster en econometría en Ditela, un poco impulsado ya trabajando, ya empecé como pasante trabajando en Equifax, y un poco motivada por la combinación de la economía y los datos, de lo micro, de lo macro, eh, me, me sentí motivada a empezar esta carrera de magíster, y bueno, y después me recibí de magíster en Ditela hace ya unos años. Después, bueno, me gusta mucho viajar, así que viajé y hace muy poquito, 6 meses, fui madre en pandemia. Así que ese es mi contexto general, digamos. ¿Cómo te cambió la vida ser madre? Porque de hecho el estudio que hiciste es ser madres también, ¿no? Ser madres, no dice ser madre en pandemia, ser madres en No, tal cual. Argentina. Mamadera, claro. Así es. Así es, bueno, un poco creo que hay un antes y un después en la vida de la mujer cuando es madre, creo que se redefinen las prioridades y hay muchas cosas que me pasaban que decía, era una de las típicas que decía, voy a estar 3 meses de licencia y vuelvo a trabajar, no necesito la excedencia, esto, yo necesito trabajar. Bueno, no es así, todo me cambió cuando fui madre. Y bueno, en el contexto de pandemia es otro plus aparte. Pero siempre uno postergó la maternidad por ahí, por el deseo de crecer profesionalmente, académicamente, y bueno, y nunca está listo para. Pero bueno, llegó en este contexto. Qué interesante, Erika, porque a veces pasa también en las empresas, ¿no? Te hacen líder de algo, pero no te enseñan previamente a ser líder, porque por más que leas un montón de cosas, liderazgo lo aprendes cuando estás en el... Yo soy papá de tres hijos, ¿no? Y por más que te den libros para hacerte, todos te No, recomienden cosas y demás, en el momento en que estás solo con tu hijo es donde comenzás a aprender a ser padre, digamos, ¿no? así es, así es, así es. Sí, tal cual, es una analogía muy parecida. Es el trabajo te vas haciendo en el trabajo, te vas haciendo en el liderazgo, y por ahí los cursos vienen después. Y con la maternidad igual, ¿no? Un bebé no nace con un manual de instrucciones, aunque leí mucho, aunque leí mucho de crianza, pero digo, no, si yo todo esto lo sabía, pero bueno, la realidad es otra. Ok. Eh, Che, Erika, déjame explicar, compartir. Yo preparé algunos links. Voy a empezar así continuamos. Los llegas a ver bien, ¿no? Es tu sí, LinkedIn. sí. Sí. ¿Mm? Es interesante cómo hiciste tu carrera en Equifax. ¿Puedes resumirla? Porque tuviste 12 años y Sí. empezaste como desarrolladora y ahora sos responsable de 3 países, ¿no? De la parte analítica. Así es. Sí, en realidad, bueno, ahí desarrolladora, para resumir, en realidad yo empecé como pasante, estaba en la mitad de la carrera, y era un convenio con la universidad, trabajaba 6 horas, y era como para aprender lo que había, para aplicar lo que había aprendido en la carrera, y la verdad me sirvió un montón, como que me bajó a tierra un montón de cosas, porque para mí la formación académica es súper importante, pero creo que complementarlo con la formación laboral es mucho más enriquecedora.
y me sirvió un montón esta fusión de la carrera con la universidad, y de a poco me sirvieron mucho el apoyo de mis compañeros, de trabajar tenemos un montón de perfiles, no todos son estadísticos, uno trabaja con ingenieros, trabaja con sociólogos, trabaja con actuarios, con economistas, y eso fue súper enriquecedor para mí. Además, la posibilidad que tuve acá en Equifax es trabajar con un montón de entidades distintas y de aprender un montón. Y de a poco fui subiendo, digamos, de escalón, por ahí empecé a coordinar un grupo. Anteriormente no existía esto de clúster de Paraguay, Uruguay, Argentina, así que estaba coordinando un grupo para Argentina. Después hubo una fusión, y, y empecé a coordinar la parte de consultoría de estos 3 países, y bueno, y después con algunas reestructuraciones, quedamos, reestructuración del área que se hizo a nivel de LATAM, ¿no? Fue toda una estructura LATAM, quedé como gerenta de Analytics de estos 3 países, ¿no? Te hago una consulta Con 20 porque, personas somos sí, o sea, hiciste en una carrerita de manual, digamos, ¿no? Porque sí. empezaste de abajo, de hecho, empezaste como, o sea, pasante, que no figura, pero hiciste todo el caminito. Ahí me quedó algo interesante que contaste, que hay dos temas. A veces la diversidad, cuando se la apunta, siempre se la apunta al tema de género o de, por ejemplo, de capacidades diferentes, pero tocaste uno que es muy poderoso a la hora que yo manejo los equipos o gestiono los manejos de innovación. Esto que decís, la mirada múltiple, ¿no? Del economista, de varios referentes que se aprenden uno de otros, pero aparte, en conjunto, tiene una mirada, digamos, diferencial cuando trabajan, no quiero decir de equipo, pero cuando trabajan o sea, hacia un Sí, objetivo en común. ¿Me puedes contar un poquito eso, totalmente. esa parte de diversidad en el sentido de puntos de vista diferentes? Sí, para mí es lo más enriquecedor, digamos, trabajar en áreas de multidisciplina, me parece lo más enriquecedor. De hecho, incluso el área de marketing, nosotros por ahí, mi formación es bastante estructurada en el sentido que es estadística, econometría, por ahí los economistas son un poco más flexibles hasta cómo leen los datos, cómo los presentan, y eso uno lo va nutriendo. También los que tienen más facilidad con los códigos para las implementaciones en sistemas te hacen pensar en el paso siguiente, en cómo podés obtener los datos, cómo podés prepararles la base para que luego lo implementen. O sea, es empezar a pensar en el paso que sigue, en entender cómo al otro le puede servir tu dato. Tratamos de trabajar todos de manera conjunta, incluso con los comerciales, que por ahí no tienen nuestra visión de análisis numérico, pero a nosotros nos nutre saber el contacto directo que ellos tienen con el cliente y entender cómo el cliente lo va a usar, cuál es la perspectiva directa del cliente. Para mí es lo más enriquecedor, el trabajo interdisciplinario. Resumiste un montón de temas que están en boga, digamos, hoy, ¿no? Digamos, centrado en el cliente, las necesidades, la factibilidad en la parte numérica, la viabilidad en cuanto al negocio. Resumiste un montón de ideas así. Dije como un montón de cosas juntas. No, no, pero está bien, porque se tienen que trabajar en forma conjunta, porque no alcanza una sola mirada hoy por hoy. Y menos en un momento de crisis donde es tan cambiante el contexto, el famoso buca o bica, como quieras verlo, es tan cambiante que pensar de esta manera. Me hiciste acordar en una entrevista que hicimos de poquito con Javier Martínez de Chile, que él hablaba de pensar, o sea, aprender del futuro. Y fue paradigmático cuando pusieron esas 3 palabras, aprender del futuro. ¿Cómo prevemos cosas en el futuro con pensamiento del presente? Y lo que vos estás contando es miradas múltiples, cada uno colabora y se van sumando, no digo un brainstorming porque es mucho más que eso, y van generando un todo que por sí solo no alcanzaría, digamos. No, 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 tal cual, tal cual. Y aparte es también un poco reconocer que uno no lo sabe todo, ¿no? Que necesitas del otro y de nutrirte de los conocimientos del otro. Uno puede tener una formación súper dura, pero la mirada del otro, del contexto, del cliente, un montón de cosas que uno por ahí le faltan y que sin eso tampoco llegamos a lo que queremos, ¿no? Ok. Te hago ahora una consulta relacionada con esto, tu carrera. Es una ciencia durísima, durísima. Soy ingeniero en sistemas también, aparte de coach y tengo un MBA en negocio. La parte de MBA en negocio es como contás vos, la parte blanda, donde absorbes de todos Claro. lados y te ablandás un poco. Pero yo vengo de ser ingeniero y vos venís de una ciencia que es dura, los números, las bases de datos. ¿Cómo es esa combinación? Y aparte,
aparte, tu carrera y tu competencia, porque generalmente es una ciencia donde hay más hombres que mujeres, ¿no? Contame un poco cómo fue digamos, tu crecimiento dentro de una carrera que generalmente son de hombres, ¿no? A ver, a mí siempre, digamos, me gustaron los números y nunca sentí realmente, honestamente, la diferencia de género ni en la carrera, ni en la carrera universitaria, ni en la carrera profesional. Eh, si bien en algunos, sobre todo en algunos sectores, por ahí son más hombres que mujeres todavía, me parece que en lo que es ciencia de datos, las mujeres están aumentando en cantidad de... Nosotros en el equipo somos muy parejos en cantidad de mujeres y de hombres. Por ahí lo que es más de programación y eso, sí siento que todavía eh, hay un poco más de disparidad, hay más cantidad de hombres que de mujeres. Pero no sentí esa diferencia a la hora digamos, de avanzar en mi carrera, digamos. Nunca me sentí con una dificultad por mi género. Ok, genial. Bueno, sí, la programación, sí, comparto con vos que es gran parte, hay más hombres. Es una también muy duro, es muy cerrado, es más a veces, eh, quizás la parte de género mujer, digamos, está más para la parte de diseño, la parte un poco más creativa. No, no es un todo esto, no es un todo. Pero yo no sabía que, por lo menos, tu mirada es un 50 y 50 en los equipos de trabajo de ciencia de datos. Sí. Qué En lo que interesante. es, en licenciatura en estadística, por ejemplo, era bastante parejo, en lo que es licenciatura en estadística, era bastante parejo. Ok. Mientras voy ya mostrando el informe, ¿no? Que habla, el título, por lo menos que pasó en la agencia, que agradezco un montón siempre que están atentos a acercarnos información. Madres Argentinas tiene un ingreso mensual de 17.000 y deudas que en algunos casos triplican. Ya con ese título, obviamente, si no vas a ver la Fuerte, nota o no empezás a fuerte. compararte, es como increíble. Yo, más allá del contenido que lo vamos a ir viendo, yo voy a poner algunas placas. Hay una placa general que no la vamos a ver bien acá, pero la primera es en general, ¿no? O sea, primero, ¿qué te disparó? ¿Qué te disparó en realizar esta encuesta? Perdón, no esta encuesta. Llamaste radiografía de madre, o sea, este análisis de Exacto. datos. Exacto, sí, en realidad no hay una encuesta acá porque sale todo directamente de nuestras fuentes de datos, ¿no? Eh, a ver, nosotros en general hacemos perfilados de cliente porque un poco con nuestros datos tratamos de hacer eso para entender los distintos perfiles de los consumidores. Hace poquito hicimos uno de millennials y ahora el de madres surgió un poco por el hecho de que venía el Día de la Madre y el otro poco promovido por mi reciente maternidad y me pareció interesante entender puntualmente a las madres en Argentina. Así que tratamos de identificar en nuestras bases a todas aquellas personas que tenían hijos relacionados, ¿no? Para poder analizar y ahí llegamos a una muestra importante de 1.200.000 casos. 1.200.000 casos. Bastante, digamos. Interesante, sí. A ver, yo me siento identificado, no soy como madre, ¿no? Pero me siento identificado en esta parte de generación X, 40-55, que fuimos los más golpeados con todos estos cambios tecnológicos, porque, digamos, los millennials ya vinieron de alguna manera con un montón de tecnología Claro, implementada, pero sí, el 51% es en esta generación X. así es. Así es, y por ahí, bueno, en las generaciones más grandes hay menos madres porque justamente no tienen este relacionado hijo porque seguramente ella es independiente, ¿no? Claro, correcto. En relación a la cantidad de hijos, más del 50%, o sea, el 61% tiene dos o más hijos, siendo un Así es, 26% más de tres. esas son las relaciones que nosotros pudimos identificar en nuestras bases, ¿no? Pudimos identificar a madres que tengan un 35% que tiene dos hijos relacionados, un 26% que tiene tres o más hijos, un 39% que tiene un hijo. Ok. Y luego analizamos las edades de esos hijos relacionados, ¿no? Erika, las fuentes de información que utilizaron, dijiste Tenemos, las bueno, propias. nuestra base, exacto, nuestra base de buró, el buró de crédito. Después tenemos información de ANSES, de AFIP, del Banco Central, de Obras Sociales.
y Ok. cruzamos todos esos datos. Cruzaron los datos. Bueno, ese es el famoso análisis de ciencia y datos por registro, ¿no? Que siempre hay una tendencia mundial que, por ejemplo, en otras partes del mundo, en vez de hacer una encuesta, como se hace anualmente, lo digo porque tuve la suerte de estar un año entero como director de sistema de INDEC y aprendí un montón en torno a eso, más allá que me gusta todo esto de la pasión de analizar los datos. Hay una tendencia de por qué tenemos tantos registros en la Argentina, por qué no lo aprovechamos mucho más, ¿no? Que tenemos que Mm. salir a hacer encuestas y demás, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo tengo una frase que me decían en la facultad, todo lo que se puede medir se puede mejorar, ¿no? Y me parece que es así. Si nosotros nos negamos a medir o no aprovechamos la información para medir nada, no tenemos punto de partida para mejorar. No sabemos cuánto mejoramos, no sabemos qué tenemos que mejorar. Entonces, me parece importante poder aprovechar la información. Muchos por ahí tienen el celo de decir, uy, la información que están cruzando, pero la idea es poder hacer un buen uso de la información para lograr buenos fines, porque creo que con toda la información que tenemos se pueden hacer muchísimas cosas realmente. Ok. Justamente un poco esto es el perfilado de clientes que nosotros hacemos, como habíamos hecho antes que te comenté el de Millennial o el de Madres. La idea es justamente poder entender para para ayudar o a que se hagan ofertas diferenciales o a incluir, a fomentar la inclusión financiera. Acá hablamos de que hay madres que tienen deudas que triplican sus ingresos, o sea, hay una necesidad de financiamiento. Entonces, bueno, veamos cómo podemos ayudar para que se puedan financiar y solventen sus deudas. Interesante eso, esa mirada, pero acá los números que estoy viendo, pero más que nada aplauden a eso, a esta idea que vos estás planteando, ¿no? Porque fíjate que menos del 1%, casi la mitad del 1%, 0,6%, ganan por ahí más de 93.000 pesos por mes. Después solo el 3,3 entre 49.000 y 93.000, partiendo de que 45.000 iba a ser el nuevo salario mínimo, ¿no? Que se estaba planteando hoy en día, ¿no? En esta Argentina que está bastante movilizada. El 10% entre 27.000 y 49.000, o sea, casi por debajo de este salario mínimo. Y por debajo de 27.000, casi la mayoría, la amplia mayoría, 86,1%. Tremendo, tremendo. Pero Así más es. impactante es la deuda, lo que vos estás contando, ¿no? Esto de el ratio de endeudamiento. Los jóvenes por ahí no lo tienen una necesidad puntual, o sea, por ahí tienen, Claro. pero no tanto. No quiero enfermarlos ni nada, ¿no? Porque estoy pensando por demás por otras cosas que estuve viendo en otro lado, pero cuanto mayor edad, más endeudamiento. Sí, por ahí tenés más responsabilidades, tenés más gastos y tenés más compromisos que asumís y las deudas aumentan y por ahí no así tus ingresos, ¿no? ¿Cómo Por eso es, relacionabas esto sí. con el tema de la financiación y demás? Porque para darle, ahora que repasamos los números, porque son notorios, o sea, mucha gente por abajo de 27.000, mucha gente en cuanto a cantidades, ¿no? Más allá de que el promedio da 17.000, pero mucha cantidad, menos de 27.000, y, o sea, a partir de 45 años para arriba, no, perdón, arriba de 30 años para arriba ya triplica el endeudamiento casi. Así es, o sea, con números directos, o sea, vos tenés hoy, si hoy tuvieses que saldar todas tus deudas, no te alcanzaría tu ingreso. Entonces, es necesario una financiación, o las cuotas de la tarjeta, o financiarse con un préstamo, pero la vida en plazos, a cuotas, porque el ingreso de hoy no te permite afrontar todos tus gastos, y creo que es una realidad que le pasa a muchos. Sí, a veces no lo ven con esto que es un análisis científico, lo ves porque no te alcanza, digamos. Después no puedes entender y no puedes. ¿Cómo podría estos números, a ver si nos faltan algunos referenciales, perdón que se me sube y baja el menú de la aplicación? ¿Cómo pueden utilizar estos números las empresas para ayudar a las personas? Mismo las personas pueden tomar esto como para decir, che, bueno, acá estoy parado en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? A ver, acá bancarizado, el estudio fue 64%, hay un 36% que no está bancarizado, o sea que cobra en efectivo, cobra en negro, o de alguna manera.
Claro, acá nuestra definición de bancarización es que no tiene productos de crédito, o sea, no tiene tarjetas, no tiene préstamos, no tiene cuentas corrientes. Y de hecho, cuando nosotros hicimos un análisis comparativo con los padres para tener alguna referencia, vemos que los padres tienen una bancarización como un 20, un 30% superior al de madres. O sea, me parece que es un tema a abordar todavía, que las madres aún, incluso si vemos los préstamos, todavía tenemos elementos para que crezcan las madres en el mundo financiero. Y un poco la idea es esa, es mostrarle a las entidades que hay un mundo de madres que necesitan financiarse, que están menos financiadas que los hombres, eh, y bueno, identifiquémosla, veamos cuál es el instrumento que les permite ayudar para que financien sus gastos, ¿no? Y mira, los números que te dan son notorios. No están bancarizados, perdón, 36%. No son titulares de tarjeta, 54%. No cuentan con un préstamo o porque no califican o porque por ahí no se dan las condiciones, ¿no? Porque no es que no quieran, necesitan un préstamo, parece, aparentemente, por lo que vos mostrás, que seguramente necesitan un préstamo, pero por ahí no dan las condiciones bancarias para tomar un préstamo. Hay un público ahí interesante, una población, digamos, Tal en cual. términos estadísticos, interesante para ser analizada ese segmento. Tal cual. O sea, a ver, este es un disparador, realmente es un disparador. O sea, con esta infografía no tenemos todas las respuestas, pero sí es un disparador de una población que me parece súper interesante que hay que atender, ¿no? Totalmente. ¿Me puedes explicar este 15% que no lo llegué a comprender? Lo leí muy rápido. Dice entidades no Sí, donde se financian. O sea, el 15% en entidades, las madres buscan crédito en financieras y retails. ¿Retail, sí. supermercados, por ejemplo? ¿No? ¿A qué te referís? Por ejemplo, no quiero dar marcas, No, 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 por favor. pero por ahí entidades de crédito al consumo. Ah, ok, ok, perfecto. Ok. Se Sí. financia. Y Eh, sabemos que la tasa son bastante altas en esos lugares. Exactamente, son más altas que cualquier banco, ¿no? Igual que Mm. las financieras, en general manejan tasas mayores que la de los bancos y lo que vemos es que las solicitudes, digamos, cuando una mujer va y quiere, una madre quiere ir a aplicar a un crédito, hay más si comparamos, digamos, la proporción a nivel población de las solicitudes en financieras y retail, en la población de madres este porcentaje es mayor, es 15% mayor que en la población en general. Excelente, excelente. Erika, esto da una pauta donde hasta las propias empresas o las mismas cámaras podrían armar un fideicomiso, un grupo de financiamiento, porque entiendo que no toman préstamo de banco porque por ahí no les dan las condiciones como estamos hoy con el tema de la llegada de préstamos para o las mujeres o cualquier persona. Por ahí no califican para eso. Por eso caen en este 15% en entidades que le van a doblar el interés. No digo que los van a extorsionar, pero de alguna manera por ahí no tienen otra alternativa, eligen esto porque es mejor tener esa plata para pagar el fuego, digamos, de alguna manera que se incendian por las deudas que tienen, pero no se dan cuenta que por ahí al corto plazo se doblegan o incrementan esa deuda, ¿no? Es interesante como Sí, para ahondar un poco más y que te consulten o que consulten a Equifax de alguna manera cuáles son estos patrones para poder armar nuevos instrumentos de financiamiento. tal cual, podría ser eso, o tal vez que las entidades financieras no están llegando con una oferta acorde a las madres, o por ahí las madres directamente ni se acercan porque por ahí no tienen la oferta. Ahora creo que hay una gran oportunidad con el mundo digital, ¿no? Porque creo que las llegadas a través de los mundos digitales, con la oferta digital, me parece que abre un camino para poder ofrecer ofertas diferenciales. Entonces me parece que es una puerta que hay que explorar. Bueno, este año gracias, está mal dicho, pero bueno, no es gracias a, debido a esta pandemia, digamos, esta transformación digital, bueno, yo soy embajador de transformación exponencial, bueno, podemos discutirlo ampliamente en este tema, donde se generaron un montón de plataformas, había un montón de empresas que no tenían plataformas, o sea que ¿Sí? se amplió el Así es, mercado y ahora está en el tema totalmente. se está cuestionando, se abrió el tema de los shopping, el tema de la ropa y demás, que son precios bastante altos aparentemente, no he ido, pero No, no, yo tampoco. las cámaras dicen, la venta, por más que se duplicó
duplicó en cuanto a plataformas digitales, creció las plataformas digitales, como bien dijiste, se duplicó la venta, pero apenas llegan al 20% de la venta en general de ropa, por ejemplo. Eso es lo que no implica que no siga creciendo, pero lo que vos decís, se está planteando un mercado nuevo digital, ¿no? Donde lo que era físico se transformó en digital y ahora requiere algún Bueno, tipo de medio de pago o conexión desde el punto de vista, ¿no? sí, yo creo que al mundo digital me parecía que era un camino al que lentamente estábamos yendo y esta situación particular aceleró los tiempos de una manera terrible, ¿no? Y me parece que le puede dar facilidad a un montón de personas para poder llegar más fácilmente a financiarse. Ok. Erika, dos preguntas finales y te Sí. agradezco enormemente. Déjame que voy a ponerte el link acá, Equifax. Dos preguntas. Una, sin marcas, por favor, obviamente. Cuando hablo de equipo de trabajo me refiero a, vos comentabas que son 70 personas. ¿Cómo trabaja más allá de la diversidad en cuanto a punto de vista? ¿Hay alguna metodología de trabajo que es de tu preferencia? Por ejemplo, Agile Scrum, Lean Startup, Design Thinking, algún tipo de metodología, CRISP, que se usa mucho para lo que es BI. ¿O hay una metodología puntual ustedes propia de trabajo que puedas contar sin entrar en confidencialidad, obviamente, de tus procedimientos operativos, digamos, que utilice tu equipo de trabajo? A ver, nosotros en general, bueno, como te comentaba, somos 70 personas y estamos divididas por clústeres, por áreas. Eh, Tenemos como cierta metodología que sigue algunos lineamientos internacionales, eh, pero eh, sí, a ver, te diría que compartimos, lo que sí hacemos mucho es como hay trabajos particulares de cada país, lo que sí hacemos es compartir, tenemos puntos de reuniones donde compartimos y debatimos qué podemos usar en distintos países, si aplica, si no aplica. Eh, y después sí tenemos una metodología de trabajo, pero para cada tipo de producto, ¿no? Por ahí para productos más genéricos, para productos más custom. eh, y eso tratamos de que sea a nivel LATAM, ¿no? Este grupo de 70 personas es a nivel LATAM, ¿no? Es Claro, un equipo que atiende a todos los países de Latinoamérica. excelente, excelente. Siempre está la disyuntiva, ¿no? Esto de la ciencia de datos. No sé si te voy a poner un compromiso, pero viste que siempre pasa esto, que lo confrontan con Business Intelligence y ciencia de datos siempre es un plus más. Siempre está rankeado lo que es BI y ciencia de datos como uno de los tres profesiones o cargos o funciones que más se necesitan en las empresas, ¿no? Si puedes resumir la idea del impacto para vos que es ciencia de datos y BI en tu experiencia, y si vos crees que las empresas de hoy necesitan más esto de ahondar en los datos o en el dark data, o sea, los datos internos de la empresa o por fuera para tomar decisiones. ¿Cómo es tu mirada en cuanto a eso? Sí, para mí el dato en sí como comentaba antes, los datos hablan y creo que todo lo que se puede medir se puede mejorar. eh, y, y creo que siento que hay muchos datos que aún no se están aprovechando como deberían. Me parece que es un camino que hay que recorrer todavía a nivel país. Eh, y tanto datos internos de las empresas como externos, me parece que la fusión nos permite enriquecer un montón, entender un montón el negocio, entender a las personas, poder ofrecer cosas más acordes a cada perfil, fomentar la inclusión financiera. Eh, Así que me parece que la ciencia de datos, como decíamos, está en ese camino. Me parece que es vital que sigamos explorando todo lo que es datos con un buen bien, ¿no? Erika, bueno, genial. Me encantó los números, me impactaron. Me hubiera gustado que el promedio de salida sea 50.000 pesos. Bueno, es un ideal.
Me hubiera encantado que te dieran los números como que no se endeuda la gente, digamos, que estamos bien. O también que sean más parejos, ¿no? Entre madres y padres también. Sí, totalmente. Sí, generalmente yo hago el hincapié de hombres y mujeres, pero en realidad yo tengo el concepto de que personas, digamos. Me encantaría que las personas de la Argentina no tuvieran deuda y pudieran ahorrar para reinvertir, ¿no? Porque es digamos, una forma de hacer crecer el país. Bueno, tengo ideales, a veces me despierto en esta realidad y digo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque hay que seguir remándola y estos números ayudan a poner un punto de partida, ¿no? Porque sería Claro. interesante volverlo a hacer dentro de un año o dentro de dos y comparar si las medidas que se hicieron, las ideas que surgieron de las diferentes empresas o cámaras, ayudaron a mejorar esto. Totalmente de acuerdo con compararlo, porque este es el punto de partida. No lo hicieron antes, ¿no? Este Así es. estudio, sí. De madres así no. No, no, Bueno, no, no tenemos hecho. estaría súper interesante hacer la misma comparativa, a ver qué pasa el año que viene en octubre, por ejemplo. No sé si antes o después de las elecciones, porque viste que siempre cambia un poquito algunas cosas, pero Sí, es interesante compararlo. Che, Erika, sí, sí. te agradezco un montonazo tu tiempo, No, súper por súper favor, interesante gracias a hablar con vos. vos, y me gustaría que cierres, si podés, con una frase, alguna frase que te haya impactado, una frase que vos digas, bueno, me hizo mucho sentido este año, yo tengo, ¿viste esa frase que vos decís, la leo ahora? Es como cuando yo veo, por ejemplo, El Camino a la Felicidad, ¿no? Es una película que es muy conocida. Cada vez que la veo siempre encuentro cosas distintas. Cada vez que leo una frase como las del Principito y demás, siempre la leo y impacta algo en el momento en que estoy de forma diferente. ¿Cuál es una frase que te haya hecho sentido, te haya dicho, esto tiene mucho más Eh, sentido este año? y a ver, este año estoy leyendo mucho de crianza bueno, por mi situación particular, y una de las frases que leí que realmente me marcó es, se nos piden a las madres que criemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no criásemos, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Fuerte, fuerte, ¿no? O Sí, sea, una sí. mujer todoterreno, pide, una mujer maravilla, básicamente. Así es, así es. Y sobre todo cuando por ahí son tan chicos que es demandante y un poco las licencias lo están fomentando esta frase, ¿no? Porque la verdad que son muy, muy reducidas, y creo que las madres acá me van a apoyar. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Erika, te agradezco un montonazo y bueno, y en breve las tenemos subiendo a nuestro canal creo que lo tenía puesto acá, de entrevistas, todo con referentes del mercado, de tecnología y demás. Así que bueno, te agradezco un montón Bueno. nuevamente, Erika. No, por favor, muchas gracias a vos. Por favor, un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Igualmente, gracias a vos.